Vamos a hablar ahora del reset a la humanidad. ¿Se está llevando a cabo un reset? ¿De qué manera? ¿Cómo nos influye? ¿Cómo nos afecta? Rubén, ¿se puede hablar de un reset a la humanidad? Yo creo que sí, está viendo un reset en la humanidad. Más, yo diría que en realidad hay varios resets a la humanidad. Hay uno que, a ver, hasta ahora pensándolo y trabajándolo, hay varios en simultáneo. Uno que ocurre desde los cielos más altos y desde las energías más elevadas. Otro que ocurre desde el sistema de control. Otro que ocurre desde el interior de nosotros, donde estamos empezando a despertar y empezando a hacer un reset general de un montón de aspectos, cada grupo humano en cada continente de acuerdo a sus características y su región. Y está habiendo también un reset desde la Tierra, desde la Madre Tierra también, que está generando sus propios cambios en consonancia y en sincronía con energías del Sol, energías del Sol central y energías de todo el sistema y obviamente en conjunto con el cosmos. Entonces, vamos a decir que yo creo que hay varios resets simultáneos que están ocurriendo y que están influyendo en nosotros muy intensamente. Y estamos bendecidos por este momento mágico que estamos viviendo, porque probablemente es un momento único. Algunos, de acuerdo a ciertas culturas, por ejemplo la cultura maya, se habla de que es un reset importantísimo cada 25.000 años. Y bueno, es un momento mágico, realmente un momento mágico. El tema es cómo vamos a poder lograr acomodarnos y sincronizarnos armónicamente con todos estos cambios que ocurren, desde muy arriba en el cielo, desde el sistema de control, que es maravilloso. Lo voy a poner así en estas palabras. Maravilloso. Es maravilloso y fabuloso. Y nunca mejor bienvenido. Hoy estoy positivo, Alex. Y además el reset propio personal y el reset del planeta Tierra. Y cuando digo esto, y no lo digo de una forma cínica realmente, lo del sistema de control, es porque yo te hago una pregunta. ¿Tú has tenido algún problema de salud fuerte, importante en tu vida? Apendicitis, básicamente, y un ataque de asma que estuvo a punto de enviarme al otro barrio, pero esto ya cuando era adolescente. Bien, ¿es verdad te ocurrió? Y esto, hagan de cuenta que también les pregunto a todos los oyentes. Cuando hemos tenido un problema de salud fuerte, ¿es verdad que empezamos a ver todas las posibilidades de generar un cambio y de salir de esta situación? Porque nos estaba apretando mucho contra la pared. Y empezamos a generar cambios allá, cambio por acá, cambio en esto, cambio en el otro, a ver si puedo salir de esta situación que es fuerte, es intensa, que es molesta, que es peligrosa y que inclusive puede correr riesgo mi vida. Y es el momento más fabuloso donde podemos hacer los cambios. Sin embargo, cuando nos agarra un resfrío o un poquito de rinitis, bueno, mucha importancia no le damos. Usamos un poquito algún pañuelito, tomamos algún antihistamínico, algún antialérgico si es necesario, o Yantén, de paso voy dando algunas hierbas, o un poquito de Yantén que es antialérgico, o alguna cosita así para atravesar el momento. Los momentos más cruciales es cuando la vida nos pone contra la pared. El sistema de control nos pone contra la pared periódicamente. Y esta es nuestra gran oportunidad. Esta es la gran posibilidad de cambio. Entonces, y a cada uno le va a ajustar en la hebilla, hablamos del cinturón, en el agujerito donde va la hebilla, adecuado. O sea, a nadie le aprieta en un lugar parejo. Todos tenemos una zona más débil que otra. Si yo estoy atento a cuáles son mis zonas débiles y yo empiezo a aprender a cuáles son mis zonas débiles,
donde el sistema de control puede llegar a atacarme, sea lo económico, sea la salud, sea esto, sea lo otro, yo voy trabajando sobre eso para ir cambiando eso, para no ser atacable y para poder transformarme a mí mismo frente a esta situación. Cuando recibo, esto es otra cosa que ocurre, cuando recibo energías cósmicas de alta potencia, de alta frecuencia, también voy a sentir un efecto parecido a lo que a veces en homeopatía o en otras terapéuticas puedo vivir o puedo sentir como crisis curativa. ¿Cuándo aparece una crisis curativa? Digamos, bajo la influencia de energías cósmicas, bajo la influencia de un tratamiento homeopático, lo que fuera, es cuanto más intoxicado estoy y el cuerpo, al paso de la energía vital curativa, tiene que forzar y eliminar tóxicos del cuerpo, y entonces uno hace algunas crisis curativas, o cuando más bloqueado emocional y mentalmente estoy, donde la energía vital tiene que atravesar determinados sectores y tiene que romper ciertas estructuras y aparecen esas crisis curativas. La crisis curativa es molesta, pero es muy positiva, porque me lleva luego a un mejor estado de salud. Esto ocurre también ahí. Entonces, si yo sé que estoy en medio de un proceso de transformación, porque mucha energía del cielo, para ponerle un título general, está viniendo y me está transformando, tengo que hacer desintoxicaciones periódicas, tengo que hacer cambios en mis aspectos emocionales y mentales periódicamente para que no se atasque en ningún lado, y tengo que ir viendo qué lado débil tengo para fortalecerlo. De esa forma, yo bendigo la Matrix, bendigo a mis enemigos, bendigo las dificultades, porque son una posibilidad enorme de transformación hacia una etapa superior, llámese ascensión espiritual, crecimiento interior, iluminación, sabiduría, como querramos llamarlo. Pero tratando de entender y trabajar con estas energías que hoy nos ocupan y nos golpean duramente, es la gran posibilidad. La gran posibilidad. Tomándolo en positivo, obviamente, todo esto que digo, podemos verlo como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo opto por ver el vaso medio lleno y tomar estas actitudes como posibilidad de transformación a partir de la dificultad. Y es una gran posibilidad, se logra perfectamente y termino agradeciendo. Fíjate esas energías que nos están afectando, y yo me lo encuentro, sobre todo mensajes privados, Rubén, que me envían o comentarios en el chat. Está todo como muy revuelto. Se está produciendo eso que has definido también como una crisis curativa. Esa crisis curativa, con lo cual yo creo que no tenemos tampoco que preocuparnos demasiado, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es temporal, forma parte de la transformación que todos estamos teniendo. Sí, absolutamente. Nada es eterno, ¿no? Y bueno, hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Absolutamente. Es temporal y también poder ver desde como 2 metros hacia arriba, ver un poquito el contexto y la situación y ver cómo me puedo acomodar y transformar frente a esta situación y no quedarme llorando. ¿Tengo patrones que me hacen quedarme llorando? Bueno, los tengo que sanar. No sé cómo sanarlos, tengo que educarme para aprender a sanar patrones o condicionamientos o creencias o programas que me hacen quedarme llorando y gritando. Tengo que sanar, tengo que aprender. Sabemos de geografía, sabemos de matemáticas, sabemos de locución, sabemos de un montón de cosas, pero a veces no sabemos sobre cómo manejar nuestra vida, cómo manejar nuestras emociones. Tenemos que aprender. Este es un punto importante hoy para poder llevar nuestra vida en una forma armónica y feliz. Armónica y feliz. Aunque nos estén pasando cosas. ¿Y eso cómo se hace, Rubén? ¿Cómo se puede llevar una vida armónica y feliz cuando los problemas no dejan de venir por todas partes? Cuando tú crees que ya lo tenías todo construido, todo estable, en un orden, de repente pasa algo que no esperas, se desmorona todo. Claro, ¿qué hacer ahí? Primero, si pasan problemas constantemente y situaciones donde yo establezco todo, más o menos creo un equilibrio en todo,
pero a los 15 días se desmorona todo, un problema por acá, un problema por allá, otro por acá atrás. Esto indica que estoy con posibilidades de generar cambios, posibilidades internas de generar cambios. Entonces, tengo que ver qué es lo que yo tengo que sanar en mí frente a eso para que eso se diluya per se o para poder acomodarme a ese cambio armónicamente. Entonces, si voy a decir algo, yo no soy muy de la tecnología, pero me doy cuenta que tengo que ayornarme con la tecnología, con el momento de hoy de la tecnología. Entonces, bueno, si yo tengo tedio, vagancia o inclusive ignorancia y rechazo, bueno, trabajo sobre eso, me equilibro sobre eso, me fortalezco en estas no ganas y empiezo a aprender de la tecnología. Entonces, la tecnología termina siendo, que antes era algo difícil frente a mí, termino siendo un aliado. Y así cada situación. Pero tengo que trabajarla en mí. Tengo que aprender a ver qué conflicto y qué me está moviendo eso en mí. Qué reacción me genera en mí, cómo transformarlo y cómo luego poder tener eso como aliado en lugar de como enemigo. Esta es la forma, y obviamente hay que aprender a hacerlo, aprendiendo a identificar los conflictos inconscientes que tenemos, las dificultades que hacen que se bloquee nuestra vida desde afuera, que significa desde adentro, las emociones que quedan atrapadas en lugares del cuerpo y que tienen que ver conmigo siempre, no tienen que ver con estoy sentado un montón de horas en la computadora, entonces es lógico que tenga contractura. No es verdad, no es verdad. Es porque algo me tensó en el camino que estoy sentado y empecé a acumular tensiones y me sucedió esto. Bueno, tengo que aprender a lidiar con esas tensiones y por otro lado, bueno, hacer un poquito de ejercicio también para movilizar esas articulaciones que han quedado fijas. Por lo cual, yo insisto mucho, y vos lo sabés porque realmente has tomado este camino muy bien, el ejercicio físico es fundamental. Yo diría, es obligatorio después de los 40 años. Obligatorio en un sentido amoroso, ¿no? Obligatorio porque nuestro cuerpo no es el mismo. Una vez que tenemos más de 40, 50, 60, 70, el cuerpo no es lo mismo que cuando tenemos el cuerpo de 20. Entonces, tenemos que darle movilidad. Hasta hay un concepto que es la sarcopenia, que es la dificultad de fortalecer los músculos cuando uno avanza en los años. Sí. La artrosis es un desgaste de las articulaciones que mejora muchísimo con los ejercicios. Y así un montón de problemas más, pero, problemas orgánicos. ¿Qué ejercicio, Rubén? Porque hay gente que dice, no, pues me salgo a correr 3 horas. O ejercicio de fuerza, entrenamiento de fuerza. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Bien. Yo creo que hay que analizar en cada persona, hay que ir a un profe de educación física o a un fisioterapeuta, kinesiólogo, para que nos vea, nos analice de acuerdo a nuestro tipo de actividad, al tipo de actividad que desarrollamos, y en función de eso determine si necesitamos ejercicio de movilidad, ejercicio de fuerza o ejercicio de estiramientos, que en general conviene hacer una mezcla un poquito de todos ellos, ¿no? Hay que hacer un poco de movilidad, un poco de tonicidad y un poco de estiramientos. Eso en cuanto a los ejercicios externos de actividad de movimiento, donde puede estar incluido trotar un poco, pero además tiene que estar incluido fortalecer los muslos a través de, no sé, hacer sentadillas. Y tenemos que fortalecer la columna a través de ejercicios espinales. Pero también hacer algunos ejercicios de trabajo interno que tienen que ver con la respiración, la concentración y la mente para poder aprender a movilizar la energía en nuestro interior, sea Tai Chi Chuan, Qigong, yoga. Entonces un poquito y un poquito. Esto se lo dejamos a manos del profesional que identifique qué es lo que necesito, que va a ser diferente si yo ando caminando todo el día a aquella persona que está sentada todo el día en una silla,
Entonces, cada uno va a tener necesidades diferentes y hay que evaluarlo y de acuerdo a eso dar un tipo de ejercicio. Y también otro punto importante, hacer cambio de los ejercicios por lo menos una vez por mes, donde haya rutinas variadas, donde la persona pueda ir cambiando del acostumbramiento muscular que está haciendo. Porque, no, yo hace 20 años hago flexiones de brazo y estoy bárbaro. No te sirve de nada. No. ¿Estás cómodo con las flexiones? Sí, no te sirve. No, pero yo hago abdominales así y estoy genial. No, no te sirve más. Un mes lo hiciste de cambiar de ejercicios. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Y al ejercicio también. Cierto, cierto. Mira, el otro día hablaba con un amigo de esto precisamente, más que del cuerpo, del cuerpo, ¿no? Del metabolismo, ¿no? Como al metabolismo, si le das siempre la misma alimentación, sigue las mismas pautas, llega un momento que ya no avanzas, ¿no? No avanzas en tu progreso ya de reestructuración corporal, adelgazamiento o recuperación de peso, depende de lo que tú necesites, ¿no? Si necesitas de cuando en cuando darle como un meneo, ¿no? Es decir, de repente te cambio la dieta o tal, lo hago pues un día de ayuno, solo licuados, esto y lo otro. Y con el cuerpo igual, de ahí que el yoga, por ejemplo, Rubén, sea tan bueno, porque el yoga lo que hace es, de repente, descubrir articulaciones que ni pensábamos que teníamos. Por ejemplo. Totalmente. Al principio sufrirlas, descubriéndolas y después disfrutarlas. Y es muy importante porque justamente las articulaciones son como una bisagra de una puerta. Si uno mueve poco la puerta, esa puerta va a crear menos movilidad, las bisagras se van a oxidar y cada vez se va a mover menos. Nosotros tenemos muchas articulaciones que no movemos habitualmente. El hombro, el hombro, tiene 5 articulaciones. Habitualmente solo usamos 2. Las otras 3 habitualmente no las usamos. En la vida cotidiana, digo. Tenemos que aprender a distintos ejercicios para movilizar todas las articulaciones del hombro que involucran el complejo articular del hombro. Por eso aparecen mucho los hombros congelados, las periartritis escapulomerales, las dificultades en el manguito rotador. Entonces tenemos que ser guiados en un ejercicio adecuado del hombro. Cuando ya lo hice, ya estoy acostumbrado, ya lo hago bien, cambio por otro ejercicio. Igual con todos, igual con la comida, igual con distintos hábitos. No con el matrimonio, no cambien cada 15 días porque es complicado. Pero el resto sí podemos. Tampoco con los hijos cambiarlos cada 15 días, un mes no conviene. Sí. No, porque si van al pie de la letra con esto, sonamos. Fíjate, Rubén, claro, cuando seguramente mucha gente habrá llegado a este vídeo por el título, porque el título es llamativo, Reset a la humanidad, y seguramente algunos se sentirán decepcionados porque no tiene un tono apocalíptico, ¿no? Cuando uno va a ver un vídeo de este tipo, Reset a la humanidad, es que van a hablar del meteorito que va a caer, o de la siguiente pandemia, o de esto y de lo otro. Y parece que estemos buscando como esa energía negativa, tóxica, porque nos hemos vuelto yonkis, ¿no? De esa información, cuando la nueva Tierra, o esta nueva humanidad, o nueva civilización que estamos construyendo entre todos, no va por ahí, Rubén, no va por ahí. Pero espera, tengo noticias también para aquellos que quieren bien, adelante. Apocalípticas. Va a haber nuevos virus que van a caer sobre la humanidad y no va a tardar mucho tiempo. Va a haber catástrofes climáticas en el mundo. Va a haber también serios problemas económicos en distintos lugares del mundo y en la bolsa también. Esto va a haber, solo que cada vez, como determinados grupos humanos, y va a afectar a muchos grupos humanos, pero ya muchos otros han podido salir de todo esto y ya hay muchos grupos humanos que están tomando cosas, por ejemplo, cuando llega el invierno, cuando hay periodos especiales, para estimular la inmunidad. Ese grupo no va a ser afectado. Hay grupos humanos que ya han cambiado su forma de manejarse económicamente, por lo cual no van a ser afectados. Hay otros grupos que están resguardando su lugar donde viven como para crear condiciones para que ante una situación terrestre, vamos a decirlo, no puedan ser tan afectados. Pero va a haber, claro. Claro, sí es evolución de la Tierra, es normal. Pero también están las posibilidades de ir cambiando todo esto e ir transformando todo esto. Obviamente que
información apocalíptica vende más y es más, bueno, somos un poco adictos a este tipo de información catastrófica. Va a haber, claro que va a haber. De hecho, está habiendo fríos muy severos. Ha habido fríos el año pasado en Canadá tremendos, los incendios en Canadá, el calor tremendo que está haciendo en Europa en este momento. Está habiendo cosas serias, complicadas, pero podemos ir transformándonos en esto y sacando el provecho de lo mejor y a partir de ahí crecer un poquito más. Estas son las buenas nuevas y esta es la gran posibilidad. Es decir, que van a venir retos, esfinges, desafíos, que no nos pensemos que ahora todo va a ser de color de rosa, No. pero lo que va a pasar precisamente es para sacar más recursos, para sanarnos y para que emerja ese poder que todos tenemos. ¿Ven? O sea, todo es para bien, todo es para bien. Fíjate, tu hijo está en la preadolescencia o adolescencia, ¿verdad? Está Ahora, en mira, esos el otro momentos. día cumplió 11 años, pero ya se comporta como un adolescente. De hecho, Bueno, ya prefiere estar con los amigos antes de con el papi. El otro día quería llamar, le dije, Eloy, ¿te puedo llamar? Y dice, no, papi, que estoy jugando con mis amigos en la tablet. Y digo, pues nada, claro. otro día. Empieza a haber cambios, empieza a enfrentarse a cosas nuevas, empieza a tener también nuevas situaciones difíciles que tiene que ver cómo lidia con esas situaciones difíciles. Y hago la comparación de tu hijo con cada uno de nosotros, y tenemos que ir viendo cómo hacemos con esta situación nueva y difícil que aparece, y cómo irla pudiendo sortear a esa dificultad. Bueno, tu hijo te tiene a ti como padre y tiene a su mamá, donde puede decirle, bueno, mira, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Nosotros tenemos otros también a quien pedir ayuda, que podamos ir atravesando dificultades. Lo interesante de esto es que todo lo que podamos atravesar lo podemos transformar y podemos no solo transformarlo, sino subirnos por encima varias octavas a eso que está ocurriendo para empezar a vivir diferente. Y para que cualquier situación difícil que ocurra, podamos atravesarla por lo menos más rápidamente que antes. ¿Va a haber dolor? ¿Va a haber problemas de salud? ¿Va a haber esto? Sí va a haber, pero podemos transformarlo. Estemos con la mente abierta a utilizar los recursos adecuados para hacer esas transformaciones. Y empecemos a estar en pensamiento positivo de capacidad de transformación, no en miedo, en terror, en pánico y en sensación de impotencia ante las cosas que se puedan avecinar. Es el mismo esfuerzo y es mucho más feliz lo otro. Y aprender a transformarnos. Es imperioso aprender y aprender a transformarnos. Cuando hablamos, Rubén, de aprender a transformarnos, claro, ¿transformarnos en qué? Transformarnos en... Mira, transformarnos en... Por ejemplo, yo estaba con mucha disfonía. Acá hace frío. Bueno, hice un par de ejercicios. En mi caso sé un poco de fonoaudiología. Hice un par de ejercicios y estoy respirando con mi abdomen. Estoy hablando con mi abdomen, porque mi garganta no me da. Pero sí estoy hablando con mi abdomen. Para eso me tuve que formar, tuve que hacer algunos ejercicios para aprender a hablar desde mi abdomen y no desde la garganta, que la tengo más afectada. Por ejemplo, eso, hablo en la cosa trivial de una charla, de una comunicación. Por otro lado, también los otros días tuve una situación con mi hija donde ella vino con una situación con enojo y con, bueno, muchos cuestionamientos. Entonces le dije, bueno, séntate. No me quiero sentar. Se fue a bañar. Bueno, después vino, se sentó y empezamos a charlar. Entonces le dije, mira, podemos tratar este problema que tuviste como un vaso medio vacío o como un vaso medio lleno, como una desgracia o como una oportunidad. ¿Cómo te gustaría que lo trabajemos?
Dice, bueno, como una oportunidad. Bueno, perfecto. Como una oportunidad significa que la próxima vez, cuando salgas de casa, tenés que llevarte llave. Segundo, tenés que llevarte la tarjeta de colectivo. Tercero, tenés que abrigarte con ropa de invierno y no con ropa de verano en invierno. Cuarto, tenés que, si hay una invitación a algún lado y es incierta, no tenés que aceptar esa invitación. Y con esos parámetros ya tenemos para empezar. Por lo cual es una gran oportunidad esta situación fea que te tocó. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, y se disolvió el problema. Pero tenemos que aprender a vivir en oportunidad y no en desgracia. Tenemos que aprender a vivir en vaso medio lleno y no en vaso medio vacío. Y tengo que aprender también a que si yo me bloqueo emocionalmente, puedo sanar ese bloqueo haciendo una meditación, haciendo una respiración, diciendo algunas técnicas como tenemos en la armonización cuántica, y sano y limpio ese bloqueo. Y empiezo a elevar mi frecuencia vibratoria y empiezo a vibrar más alto, desde lo cual yo puedo ir solucionando lo que viene fácilmente. Y bueno, simplemente vivir feliz. Algo que es tan sencillo, lo que pasa es que tenemos ahí la mente, condicionamientos, la Matrix, que ha hecho mucho daño también y lo sigue haciendo. Porque es lo que decíamos antes también en la tertulia, ¿no? Que precedía este espacio con Rubén, como ese toro que está acorralado, que es la Matrix, se está revolviendo y está metiendo cornadas a diestro y siniestro. Por eso decía Rubén que no nos extrañe que haya nuevos virus y que pasen, bueno, y que pasen sucesos aciagos en los próximos meses. Pero a eso le podemos dar la vuelta porque tenemos el poder para hacerlo. Y para eso también hay que recurrir a la sanación energética. Y ahí Rubén también os puede ayudar. Rubén no solo es un excelente sanador cuántico, porque él es el creador de un método de sanación, la desprogramación biocuántica, donde realmente se puede sanar muchos males, enfermedades, patologías, carencias, a distancia, con independencia de donde estéis, sino que además os puede formar. Rubén, ¿qué hay próximamente de sanaciones grupales, cursos, talleres? Perdón, ahora te comento qué hay, pero solamente voy a meter un entre paréntesis. Sí. Vos sabés que estaba diciendo esto y me acordé, porque siempre que estemos, y eso yo siempre lo digo, siempre que estemos con un problema de salud o con un problema emocional o con un problema de familia, tenemos que aprender nosotros a resolverlo y luego, además, poder pedir ayuda a alguien para poder sanar eso. Entonces yo siempre me gustan los dos conceptos. Aprender yo mismo a sanarme y pedirle a alguien que me ayude a sanarme. Cierro el paréntesis. Próximamente lo que tenemos es el próximo grupo de sanación que va a empezar en agosto. Y bueno, vamos a comenzar allí con un proceso muy lindo de sanación, como venimos haciendo todos los meses, donde tenemos sanaciones de problemas emocionales, sanaciones de problemas físicos de distinto índole. Tenemos anotadas familias que necesitan sanación, tenemos anotadas empresas que necesitan sanación. Bueno, y van ocurriendo cambios muy fuertes, muy potentes de mejoría y de transformación de todo esto. Las sanaciones yo las voy haciendo día por medio, en forma grupal, y nos encontramos cada 15 días en un Zoom para hacer trabajos especiales de sanación con ayuda de los guías y los maestros donde vienen cosas maravillosas e increíbles y nos dan regalos especiales para trabajar en esos días. Así que... Me encanta, Rubén, esto que dices, porque claro, Rubén es especialista en medicina oriental, medicina natural, sabe mucho del cuerpo, el cuerpo físico, de cómo tratar el cuerpo físico, pero también el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. De ahí que Rubén también recurra a diferentes herramientas del campo cuántico, como son los aliados espirituales, guías espirituales, canalización. Porque Rubén, eso existe, eso está ahí. Y es una lástima que no aprovechemos todo ese potencial que tiene nuestro espíritu. Bueno, esto tiene que ver con ir aprendiendo a
¿qué más hay en este mundo para mí? Y esto me pasó a mí. Yo formado universitariamente, bueno, obviamente en las facultades y en las universidades no se enseña que para sanar hay que recurrir a guías, no existen, a maestros, no existen, a cosmos, no existen, a ángeles y arcángeles en la luz de la creación, tampoco existen para las facultades, tampoco existe la conexión con nuestro yo superior, tampoco existe hablarle a nuestras células y pedirle ayuda para este proceso de sanación, de transformación, de fortalecimiento. Tampoco existe modificar nuestro ADN. Tampoco existe en la facultad, pero tenemos que empezar a integrar que estas son verdades que existen y que nuestras universidades están atrasadas en ese punto, no en otros, pero sí atrasadas en ese punto, y dan información a los estudiantes que luego se transforman en profesionales que quedan limitados en el entendimiento, la comprensión y la conciencia. Y lo digo haciendo uso de mi responsabilidad como profesional de la salud, por haber pasado también en facultades y entendiendo la situación actual. Y algo más que lamentablemente los sistemas de salud sostienen y no han cambiado, que es la desvalorización de las personas a veces, o la no valoración adecuada de las personas, no aceptando, no entendiendo lo que el paciente les puede decir, que es una gran ayuda para el proceso de ayuda que pueden darle. Y en esto de la relación médico-paciente afecta mucho en el tratamiento de los mismos. Síntesis. Existen muchas verdades trascendentes de lo que estudiamos en la facultad o de lo que conocemos, y que son verdades que al utilizarlas, por ejemplo, lo que hacemos en sanación grupal, crean cambios maravillosos. Tenemos pacientes curados de cáncer, curados de asma, curados de un montón de problemas de salud, y mejorados aquellos que son pacientes crónicos, mejorados en muchos aspectos, y otros que vienen para hacer un trabajo de evolución espiritual. Por lo cual es magia pura. Vos sabés que entre las presencias, bueno, a mí no me gusta mucho, porque a veces hay personas que entienden, otros que no entienden, algunos que aceptan, otros que no aceptan, pero a veces tenemos presencias tan maravillosas en los grupos de sanación, donde tenemos desde un Merlín que viene a darnos siempre algún toque mágico, desde seres de otras galaxias y otros lugares del universo que vienen a aportar su ayuda para nosotros. Siempre están presentes los médicos del cielo colaborando con nosotros, especialmente en personas que tienen procesos crónicos y procesos físicos difíciles. Bueno, nada, vienen y asisten, y a pedido, ¿no? A pedido nuestro, y van haciendo todo un proceso maravilloso, maravilloso y hermoso. Rubén. Pues eso es lo que vais a vivir, a vivenciar en estas sanaciones grupales que hace periódicamente Rubén. Hay ahora nuevas plazas para estas sanaciones de agosto. Estáis a tiempo de apuntaros. El contacto puede ser la página web, o también, si queréis, ese número de teléfono que veis en pantalla, que es el 911-572-00063, con el prefijo 54 delante. Si llamáis o escribís desde fuera de Argentina, también tenéis datos de contacto en la página web, que es rubenarana.com.ar. Rubén, como siempre, un placer conversar contigo y darnos tanta luz. Gracias, Rubén. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes que están allí y que siempre compartimos en esta mesa grande donde estamos todos juntos, ¿no? Pues sí, estamos todos juntos, Rubén. Tú lo decías antes, no hay competencia, no hay... Tú eres yo y yo eres tú. Y ese es el principio fundamental de toda relación, o debería ser el principio fundamental de toda relación. Nos entenderíamos mucho mejor. Rubén, muchas gracias. Cuídate. Gracias a ti.